Yo soy Víctor Manuel Pérez Valera, sacerdote jesuita, y vamos a hacer este presente podcast sobre la paz en la tierra, a 50 años de la promulgación de la famosa encíclica de Juan XXIII, La paz en la tierra, publicada el Jueves Santo del 11 de abril de 1963. El Papa acababa de recibir el 1 de marzo de ese año el Premio de la Paz de la Fundación Internacional Balsán. El pontífice recibió esta presea como un reconocimiento de su labor constante junto con la Iglesia a favor de la paz y a la unidad de los pueblos. Esta fue la primera encíclica de los documentos modernos que se dedicaba también a las personas de buena voluntad. La tradicional neutralidad del Vaticano no lo convierte en un pasivo espectador de los acontecimientos de la historia. Su labor no es solo disuadir a los gobiernos de usar las armas, sino además procurar contribuir a la formación de hombres y mujeres para luchar por la paz. Por ejemplo, Murgett Kennedy, Robert Aldrich, Malcolm Walking, entre otros. El premio Balzán fue otorgado por unanimidad, incluso con la aprobación de los miembros soviéticos de la fundación. La misión de Juan XXIII como nuncio apostólico en diversas partes del mundo lo capacitaba especialmente para este ideal de pacificación y de unidad. La labor antibélica en pro de la paz ha sido una constante de los romanos pontífices durante los siglos XIX, XX y XXI. Es oportuno recordar en este punto las obras de Georges Goyon, La Iglesia y la Guerra, el libro de Yves Labrière, La Iglesia y la Paz, y la obra del jesuita Joseph Jovelin, La Iglesia y la Guerra, entre otros. Los documentos del magisterio de la Iglesia en torno a la paz datan al menos del tiempo de la Revolución Francesa. Pío IX condenó como inmoral el nacionalismo inmoderado, tema muy actual. León XIII escribió la famosa encíclica Rerum Novarum y pasó a la historia por el arbitraje entre España y la Alemania de Otto von Bismarck sobre las Islas Carolinas. Pío X denunció la proliferación de los armamentos y fomentó la organización a favor de la paz, como la Academia Internacional de la Paz, fundada por Carnegie. Benedicto XV hizo esfuerzos heroicos para evitar las matanzas de 1917 y publicó en mayo de 1920 la encíclica Pacem Dei Munus, que favorecía la creación de la Sociedad de las Naciones y urgía a un desarme generalizado. Dado lo anterior, parecería que la encíclica Pacem in Terris ya no aportaría nada nuevo sobre el tema, pero sus enseñanzas eran más completas, profundas y estructuradas. Se abordan las relaciones de los individuos entre sí y en la vida social, las relaciones de los ciudadanos con la autoridad pública, las relaciones entre las diversas comunidades políticas y las de estas con la comunidad mundial. La encíclica no trata únicamente del desarme y de las relaciones internacionales, sino que expone como un gran abanico muchos aspectos de la justicia social relacionados con la paz. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos se expone el derecho a la existencia y a un nivel de vida digno, los derechos relativos a los valores morales y culturales, el derecho a la libertad en la elección de un estado de vida, derechos relativos al mundo económico, derechos de reunión y asociación, derechos a la emigración e inmigración, derechos del orden cívico. En relación con la Iglesia, la justicia social se aborda desde el tema del salario, la seguridad jurídica de la persona, la vida en sociedad, la suerte de las minorías, el reglamento de conflictos internacionales, promoción económica y social de los trabajadores, y en especial de la mujer y los derechos de la persona humana. Finalmente, en relación con el bien común, se abordan temas como la competencia de los individuos de los organismos intermedios, tema importante ahora, la razón de ser de los poderes públicos, el reconocimiento del orden moral, las particularidades étnicas de grupos humanos, la jerarquía de valores y el orden jurídico en armonía con el orden social. Uno de los anhelos más profundos del ser humano y de todos los pueblos a lo largo de la historia es la paz. No solo se añora la paz como ausencia de guerra,
sino como una situación en que se goza de armonía, orden, tranquilidad y del imperio del derecho justo. No obstante, en México, Alfonso García Robles, exalumno de un renombrado colegio jesuita, Instituto de Ciencias en Guadalajara, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982. Entre los varios movimientos alentados por el Vaticano para luchar por la paz, quizá el más importante sea el de la comunidad de San Egidio, fundada por Andrea Riccardi en 1968. Riccardi reunió un grupo de estudiantes preuniversitarios que buscaban poner en práctica el Evangelio, inspirados en los hechos de los apóstoles y en el ejemplo de algunos santos como Francisco de Asís. Esta comunidad ha crecido de modo exponencial. Hoy tiene más de 60,000 miembros y se encuentra en más de 70 países. San Egidio se basa en la oración, en una moderna comunicación del Evangelio, en la amistad concreta con los grupos más pobres y finalmente en el servicio de la paz y de la humanización del mundo. En esta línea, sus miembros han facilitado la paz después de más de 10 años de guerras fratricidas en Mozambique y han alentado a la conclusión de la crisis en Costa de Marfil y en otros países de América Latina y de África. Además de esta importante labor diplomática, la comunidad de San Egidio ha establecido numerosas escuelas de la paz. Cada año, al menos 50,000 niños y adolescentes frecuentan estas escuelas. Conviene mencionar que en este aspecto, las escuelas de El Salvador, Argentina, Bolivia y Cuba han tenido bastante éxito. Andrea Riccardi, historiador del cristianismo, ha escrito importantes obras acerca del catolicismo contemporáneo. Ha recibido varios reconocimientos como el Premio UNESCO, el Premio Balzán y ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz. La auténtica paz supone varias condiciones, pero un requisito ineludible es el que exista un clima de justicia y especialmente de justicia social. Es un tema de perenne actualidad. En nuestro país se debería seguir fomentando estos nobles esfuerzos en favor de la paz, como la que hoy se requiere en Ucrania. En esta línea, el Papa Francisco comunicó que para calmar la guerra entre Rusia y Ucrania, el Vaticano se ha involucrado en una misión secreta. No ha dado detalles de este contenido. El Papa reveló que tuvo comunicaciones privadas con Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, con el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en Budapest, el metropolita Hilarión, y también se reunió con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. El pontífice afirmó que está dispuesto a hacer cualquier cosa que ayude a establecer la paz en esta zona del mundo.